¿Alguna vez has escuchado un sonido que parecía común y corriente, pero algo en tu interior te decía que había algo más? Un simple canto de pájaro, repetido de forma extraña e insistente, casi como si tuviera un mensaje oculto. ¿Y si te dijera que podría haber sido un ángel intentando comunicarse contigo o incluso salvarte? A menudo esperamos que las señales espirituales se presenten en forma de grandes milagros, manifestaciones evidentes o sueños reveladores. Pero ¿qué sucede cuando aparecen disfrazadas de detalles cotidianos? En el soplo del viento, la caída repentina de un objeto o el canto inesperado de un pájaro justo en el momento en que tu vida podría cambiar para siempre. Parece improbable, ¿verdad? Pero créeme, los ángeles actúan así, sutilmente, con propósito y casi siempre en silencio. Hoy conocerás una historia real e inexplicable que involucra a un ángel, una canción y una liberación asombrosa. Es una de esas experiencias que desafían la lógica, pero que cobran sentido para quienes creen que el mundo invisible está más activo que nunca. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubras ahora podría sorprenderte profundamente. Si eres de los que se ponen nerviosos de repente, de los que han tenido premoniciones que se han hecho realidad o de los que creen que nada ocurre por casualidad, prepárate. Este video es para ti. Y si nunca has vivido algo así, quizás esta historia te ayude a abrir los ojos, o mejor dicho, los oídos, a algo que siempre ha estado ahí, pero que quizás ha pasado desapercibido. La espiritualidad está en todas partes, y cuando hablamos de señales divinas, hablamos de algo que toca profundamente el alma. Hay momentos en que todo parece normal, hasta que algo sutil sucede y te detiene. Un ruido inesperado, un sonido que sobresale en el silencio, una sensación de que ese momento está cargado de algo más grande. ¿Lo has experimentado alguna vez? No es casualidad que un pájaro cante insistentemente fuera de tu ventana, justo cuando estás a punto de salir de casa o tomar una decisión importante. Puede parecer un simple sonido de la naturaleza, pero ¿y si es una llamada de atención espiritual? ¿Y si es la forma en que un ángel te hace detenerte y prestar atención? Muchos relatos muestran que los ángeles no siempre aparecen con alas o luces brillantes. A veces son una presencia invisible pero activa, y cuando necesitan actuar, utilizan los recursos que les rodean: un aroma, un niño, una palabra al azar o una canción dulce, repetitiva, pero imposible de ignorar, que llega como música, pero resuena como una llamada divina. Imagínate, estás en un momento difícil, lleno de dudas, y de repente sientes que algo te llama. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Es como si el universo entero se detuviera por un instante, y ese sonido, ese detalle, era justo lo que necesitabas notar. Así funcionan los ángeles, y en este video entenderás por qué. A continuación, les contaré una historia real que sacudirá su fe y quizás cambie su forma de interpretar las señales que los rodean, porque después de lo que están a punto de escuchar, es imposible seguir viendo el mundo de la misma manera. Así es como funcionan los ángeles, y en este video entenderás por qué. Y ya que hablamos de señales, sensaciones y experiencias que a veces nadie cree, pero que sientes como verdad en tu corazón, quiero invitarte a compartir. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿Alguna vez has sentido que algo ordinario intentaba decirte algo? Leo todo lo que escribes y te aseguro que cada historia aquí inspira a otros y a menudo confirma señales que también han sentido pero que temían creer. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cuando le das me gusta a este video y te suscribes, no solo el algoritmo lo detecta, sino que es como si dijeras: sí, esto es importante y quiero ver más. Y eso marca la diferencia, porque cuanto más se difunde este mensaje, más personas se despiertan, más vidas se conectan y más historias increíbles como esta se pueden contar aquí. Así que, si sentiste esta vibración, si este tema te conmovió de alguna manera, dale me gusta y activa la campanita. Y por supuesto, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal aquí. Aquí la espiritualidad no es algo distante. Vive en Mijomisim. Cada detalle, en cada señal, en cada historia que nos recuerda que somos guiados, incluso cuando no nos damos cuenta. Y hablando de historias, prepárense para lo que sigue.
porque ahora escucharán la historia completa de una persona cuya vida fue transformada por algo que parecía solo el canto de un pájaro, pero que en realidad fue un grito de lo invisible para salvar lo visible. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de señales angelicales, mucha gente todavía imagina algo demasiado místico, alejado de la realidad, como si los ángeles fueran figuras que solo aparecen en películas o cuentos antiguos. Pero, ¿y si la verdad oculta es justo la contraria? ¿Y si se esconden tras momentos sencillos y cotidianos, camuflados en lo que parece ser un instante cualquiera? Imagínate, estás en casa, el día ha amanecido con normalidad, el reloj marca la hora de siempre, afuera, los sonidos de siempre, coches pasando, vecinos despertándose, y en medio de todo esto, una canción. Un pájaro empieza a cantar en la ventana. Hasta ahora nada especial, ¿verdad? Pero ese sonido se repite, insiste, te llama, y por alguna razón que no puedes explicar, sientes la necesidad de prestar atención. Tal vez incluso dejaste lo que estabas haciendo, miraste por la ventana, respiraste hondo, y en ese pequeño retraso evitaste un accidente, una caída, un encuentro que no debería haber sucedido, o una decisión precipitada. Este tipo de intervención parece demasiado sutil para notarse, pero ese es precisamente el punto. Las señales espirituales no siempre son tan llamativas. A menudo aparecen cuando estás solo, en silencio, en ese momento de duda o simplemente cuando crees que todo está bajo control. Es entonces cuando lo invisible se mueve y los ángeles actúan entre bastidores, conectan con tu intuición, reorganizan los acontecimientos, hacen que ciertas cosas dejen de suceder y otras se alinean con precisión. Lo más fascinante es cómo estas señales llegan por medios inesperados. Los sonidos, por ejemplo, son vehículos poderosos. El sonido despierta nuestras mentes, pero también activa nuestras emociones. Y el canto de un pájaro transmite precisamente eso, una vibración que comunica algo más allá del oído. Es casi como un código espiritual, descifrable solo por el alma. ¿Has notado alguna vez cómo ciertos sonidos resuenan en tu interior? A veces es una canción, a veces una frase, a veces el canto de un pájaro. Y cuando esto ocurre en momentos cruciales, cuando estás a punto de tomar una decisión, cambiar de rumbo o actuar por impulso, puedes estar seguro, no es casualidad. Y no se trata de superstición, se trata de sensibilidad espiritual, transformación interior. Se trata de desarrollar la mentalidad de alguien que ve más allá de las apariencias. Porque cuando empiezas a percibir que hay un orden mayor detrás de lo que parece ser caos, empiezas a confiar más, te permites fluir, y más que eso, te abres a la guía. Es en este punto que muchas personas despiertan a un nuevo viaje, un viaje de fe, de reconexión con algo superior y de profunda escucha interior. Porque escuchar no es solo oír, es sentir, es darse cuenta de que hay algo que intenta guiarte, incluso cuando no lo comprendes de inmediato. Algunos lo llaman intuición, otros lo llaman energía, pero quienes lo han sentido lo saben. Hay una presencia que te protege y te habla constantemente. El problema es que, con el ajetreo de la vida diaria, hemos aprendido a ignorarla, a racionalizarla, a creer que todo es casualidad. Pero cuando empiezas a prestar atención, estas coincidencias empiezan a parecer señales. Y cuando asocias estas señales con consecuencias, todo cambia. El impacto se revela. La gente dice evitar tragedias debido a impresiones extrañas. Dicen que decidieron no tomar el coche por una inquietud infundada. Cambian de dirección al oír algo inusual, como un cántico repetitivo que parecía llamarlos en la otra dirección. Y solo después comprenden. Esa era la advertencia. Era la mano invisible guiando, protegiendo, interviniendo. No es de extrañar que tantas tradiciones espirituales hablen de los ángeles como mensajeros silenciosos. No fuerzan, no gritan, pero cuando decides escuchar, responden, se manifiestan, actúan. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si alguna vez has sentido algo así, incluso si no lo entendiste en ese momento, realmente quiero saber qué has experimentado, porque estos intercambios tienen el poder de despertar a aún más personas a algo que va mucho más allá de la lógica. Y ahora que has empezado a ver las cosas de otra manera, quiero llevarte aún más profundo a esta realidad invisible,
Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender por qué los ángeles usan formas tan inesperadas de comunicarse cambia por completo nuestra percepción de la vida. La mayoría de la gente imagina que la intervención divina debería ser grandiosa, algo que detiene el mundo, pero los ángeles no. Actúan como nuestros ojos humanos esperan. Respetan la libertad de elección, el ritmo del alma y el tiempo de cada persona. Por lo tanto, sus mensajes llegan sutilmente, casi como un susurro en medio del ruido de nuestros pensamientos. Hablan sin palabras, pero con poder. Y es precisamente este poder silencioso el que toca lo más íntimo de nosotros. Un sonido diferente, un animal que actúa de forma inusual, una intuición que surge como una brisa en medio del caos. Son formas simbólicas pero de gran impacto, capaces de alterar el curso de una decisión, cambiar el ritmo de un día, reorientar una elección. Y esto ocurre no solo como protección, sino como recordatorio. No estás solo. La verdad oculta tras estas manifestaciones es que ponen a prueba tu sensibilidad. Es como si el mundo espiritual estuviera siempre en acción, pero solo quienes ajustan su frecuencia interior pueden captar el mensaje. Y no es cuestión de religión ni de mérito, es cuestión de presencia, de conciencia, de estar despierto a lo invisible que se mueve constantemente tras bambalinas de la realidad. Cuando desarrollas esta mentalidad, empiezas a darte cuenta de que muchos eventos en tu vida tienen más significado del que imaginabas. Esa pérdida de tiempo aparentemente inútil, ese retraso que te irritó, ese animal que te observaba de forma extraña, todo esto puede llevar un código, un símbolo, un mensaje, y no comprenderlo de inmediato no significa que no fuera real. El impacto a menudo solo se comprende cuando miramos atrás y conectamos los puntos. El lenguaje de los ángeles no se compone de frases articuladas, sino de señales que tocan directamente el reino sutil de nuestro ser. Y uno de los medios más antiguos y efectivos que utilizan son los elementos de la propia creación, sonidos, colores, movimientos de la naturaleza, porque todo lo puro, simple y natural lleva una vibración que resuena con nuestro espíritu. Y en este punto, el canto de un pájaro se convierte en un instrumento divino. Piénsalo, ¿cuántas veces has estado a punto de tomar una decisión y de repente algo aparentemente fortuito te ha hecho detenerte? Puede que haya sido un sonido, puede que haya sido un ruido inusual, puede que haya sido la sensación de que algo no andaba bien. Estos son los momentos en que el mundo espiritual se acerca y toca tu conciencia de forma sutil pero decisiva. Y los ángeles eligen este camino precisamente para no violar tu libre albedrío. No interferirán a la fuerza. Te ofrecen una señal, te muestran una salida, te guían con dulzura esperando a que sientas. Porque esto es lo que implica el crecimiento espiritual. Aprender a decidir con el corazón alineado con lo que está más allá de la razón. Por eso la comunicación angelical es tan delicada, porque requiere una escucha más profunda. Los ángeles saben que los seres humanos necesitan espacio para aprender, equivocarse y crecer. Por eso, en lugar de órdenes, ofrecen sugerencias en forma de símbolos. En lugar de órdenes, transmiten señales. Y si ignoras una señal, puede volver a veces más fuerte, más clara, más insistente. No como un castigo, sino como una insistencia del amor divino que quiere protegerte, aunque no lo entiendas en ese momento. Este viaje de escucha espiritual es, de hecho, una invitación a la transformación. Cuando empiezas a darte cuenta de que existe un diálogo silencioso entre tú y lo invisible, tu vida cambia, tus decisiones se vuelven más conscientes, tu fe se fortalece y tu intuición se agudiza. Empiezas a vivir con más tranquilidad porque comprendes que no estás a merced del azar, estás siendo guiado, y guiar no es controlar, es sugerir, es iluminar caminos, es hacerte consciente de la presencia amorosa que camina a tu lado, esta presencia que actúa con sabiduría, que te conoce profundamente, que sabe cuándo intervenir y cuándo simplemente esperar a que veas, a que entiendas, a que despiertes, y el despertar a menudo comienza con un detalle, un sonido inoportuno, una sensación inexplicable, un recuerdo que surge de la nada, o el canto insistente de un pájaro que, en otro momento, ni siquiera habrías notado. Por eso, la obra de los ángeles exige no solo fe, sino también atención. Es una invitación constante a la presencia, a la escucha,
al silencio interior. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje. Si sientes que ya has empezado a notar estas señales, porque cuando reconocemos que estamos en esta búsqueda de algo más grande, de un significado más profundo, la conexión con lo invisible se fortalece de una manera que transforma por completo nuestro camino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque cuando hablamos de señales espirituales, a menudo olvidamos algo que ha estado presente desde el principio de los tiempos: el sonido. Los sonidos transmiten energía, permean el tiempo, las paredes y el cuerpo. El sonido adecuado, en el momento oportuno, puede interrumpir una acción, despertar un recuerdo, brindar alivio o incluso provocar lágrimas. Es un lenguaje que toca lo invisible en nuestro interior, y los ángeles saben exactamente cómo usarlo. Entre todos los sonidos que forman parte de nuestras vidas, hay uno en particular que parece portar un código ancestral: el canto de los pájaros. Este sonido, que para muchos es simplemente parte del paisaje natural, puede convertirse en una de las señales más claras y a la vez más misteriosas que envía el mundo espiritual. Y no solo por la belleza o la ligereza que transmite, sino por la forma en que entra en nuestra percepción como una especie de advertencia sutil, una presencia que se manifiesta sin forma, pero con significado. Piénsalo, ¿cuántas veces has escuchado el canto de un pájaro y de repente has sentido algo diferente? Podría haber sido una paz inexplicable, un consuelo o incluso una advertencia. Y lo más curioso, este sonido aparece en momentos clave, cuando estás solo, en silencio o a punto de hacer algo importante, cuando tienes dudas o cuando todo te parece demasiado pesado. Es entonces cuando surge este canto, insistente, directo, como si no fuera solo el canto de un animal, sino un mensaje proveniente de otro plano. Esto sucede porque los sonidos tienen el poder de vibrar directamente en el alma, escapan a la racionalidad y tocan nuestros instintos, emociones e intuición. Es como si el sonido eludiera la mente lógica y llegara directo al espíritu. Y por eso, los ángeles usan el sonido como canal de comunicación, no para impresionar ni llamar la atención superficialmente, sino para acceder a algo más profundo en nuestro interior, algo que aún está despierto, incluso en medio del caos. El canto de los pájaros es uno de esos instrumentos espirituales. Puede ser tan leve como un susurro, pero conlleva el poder de una revelación. Y cuando ocurre en el momento exacto, en el lugar exacto, con la frecuencia perfecta, no es casualidad. Es una intervención, es una señal, es una respuesta. Muchos informes muestran que este tipo de manifestación ocurre antes de tomar decisiones importantes. Un ejemplo muy común es la persona que se despierta con un canto fuerte en la ventana y siente que algo anda mal. Quizás era el día en que iba a salir temprano, tomar una ruta arriesgada o tomar una decisión precipitada. Pero ese canto captó su atención, retrasó las cosas unos minutos, reorganizó el flujo y al final la salvó. Cambió su destino, alteró una secuencia de eventos que, de otro modo, podrían haber terminado trágicamente. Esto nos muestra que el sonido es más que una simple percepción auditiva, es una vibración espiritual. Entra en nuestra historia casi imperceptiblemente, pero con un profundo impacto. Y cuando empiezas a percibirlo, también empiezas a desarrollar una escucha más sensible. Empiezas a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Y este cambio en la escucha lo transforma todo, porque cuando escuchas con el corazón, interpretas la vida de otra manera. Entiendes que los detalles tienen un propósito, que la casualidad no gobierna, que hay una inteligencia divina obrando, incluso en los silencios, y no es raro que estos sonidos vengan acompañados de sensaciones físicas, un escalofrío, una respiración más profunda, un deseo de detenerlo todo y prestar atención. El cuerpo lo siente incluso antes de comprenderlo. Es como si el espíritu reconociera lo que la mente aún no ha procesado, como si esa vibración resonara en un lugar dentro de Minions Incintos. Ti que recuerda, que sabe, y esto nos lleva a un punto aún más fascinante. Los sonidos no solo nos alertan, nos reconectan con algo que habíamos olvidado, nos devuelven a nuestro centro, y esta reconexión es uno de los mayores propósitos de la espiritualidad, ayudarte a recordar quién eres, por qué estás aquí y qué necesitas escuchar. No el ruido del mundo, sino las señales del cielo.
Este viaje de reconexión implica sensibilidad, atención al detalle, escucha sagrada. No es una habilidad mística inalcanzable, es una disposición interior. Y todos la tenemos dentro. Todos podemos desarrollar esta sensibilidad. El problema es que estamos demasiado distraídos, acostumbrados al exceso de información, las prisas y el ruido. Y los ángeles no compiten con el ruido. Hablan en los intervalos, se manifiestan en el silencio, usan lo que la mayoría ignora para hablar a quienes están dispuestos a sentir. Por lo tanto, cada sonido inoportuno, cada cántico insistente, cada sensación que surge inesperadamente, todo esto puede ser más de lo que parece. Puede ser la forma divina de comunicarse contigo, demostrándote que estás siendo guiado, que alguien te cuida, que incluso cuando no lo ves, hay algo superior trabajando por ti. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si también sientes que ciertos sonidos transmiten mensajes invisibles, a veces solo necesitamos escuchar con el espíritu lo que el mundo intenta decirnos con el corazón. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque no hablamos de teorías, sino de experiencias reales. Y cuando la espiritualidad se encuentra con la realidad, el impacto es mucho mayor. Lo sientes en el cuerpo, en el alma y sobre todo en el subtexto de la vida. Eso fue exactamente lo que le pasó a Ana. Amanecía, las 3 de la mañana, la ciudad dormía, el silencio era absoluto y ella estaba sola en casa. Nada hacía pensar que esa noche sería diferente, pero lo fue. Ana despertó con un sonido insistente, casi irritante, un canto agudo y constante, como si alguien la llamara. Al principio, pensó que era solo un ruido de la calle, pero había algo extraño. El sonido provenía de la ventana de su habitación, repetitivo, dirigido, casi como una alarma espiritual. Medio dormida, se levantó, descorrió la cortina y allí estaba, un pajarito, posado en la reja de la ventana, mirándola fijamente. No era una canción bonita, no era melódica, era urgente, como una llamada, un código. Ana sintió un escalofrío inmediato, pero no tenía miedo. Presentía que el animal intentaba decir algo, y fue en ese preciso instante, con el corazón acelerado, que oyó el crujido que venía de abajo. Un crujido seco, seguido de un fuerte olor a quemado. Era el cuadro eléctrico. Un cortocircuito empezaba a propagarse por uno de los cables de la cocina. Si se hubiera quedado dormida, si ese rincón no la hubiera despertado, quizá todo habría sido diferente. Quizá habría sido demasiado tarde para actuar, pero no lo fue, porque algo o alguien la había advertido primero. Lo más impresionante de este tipo de experiencia es que por fuera parece simple, pero por dentro es una avalancha. Ana dijo que nunca volvió a ver el canto de un pájaro con los mismos ojos, porque allí en plena noche sola sintió que no estaba sola. Se sintió protegida, alerta, despierta, y el sonido de ese animal, tan pequeño, era más fuerte que cualquier sirena. Esta historia revela una verdad oculta que mucha gente aún ignora. El mundo espiritual se mueve con precisión, no necesita gafas para actuar, se revela entre líneas, tras bambalinas de la vida cotidiana. Y cuando estamos dispuestos a observar, descubrimos que a nuestro alrededor sucede mucho más de lo que parece. Lo que le pasó a Ana podría parecer mera coincidencia para quienes viven con prisa, distraídos e insensibles a la lógica, pero quienes están atentos, quienes han sentido este tipo de señal, lo saben que el universo espiritual nos habla constantemente y a veces usa las cosas más simples, un sonido, una demora, un escalofrío o incluso el canto de un pájaro, para alejarnos del peligro. Y lo más hermoso de todo esto es darte cuenta de que este tipo de intervención no requiere ninguna preparación mística, no requiere que seas perfecto ni que tengas todas las respuestas, solo requiere sensibilidad, apertura, disposición a escuchar. Cuando empiezas a aceptar que la vida es más que rutina y lógica, te vuelves más receptivo a las señales. Y en ese momento todo cambia. Tu forma de percibir el mundo cambia. Tu toma de decisiones cambia, porque empiezas a caminar no solo con los pies, sino con el alma despierta. Esta transformación interior es el verdadero milagro. No se trata solo de salvarse de algo externo, es reconectar con algo interno. Es recordar que formas parte de algo más grande, guiado por una inteligencia invisible que trabaja con propósito. Y eso, en sí mismo, cambia todo tu camino. Te da más calma, más confianza, más presencia. Después de esa madrugada,
Ana empezó a confiar más en su intuición. Dijo que antes siempre ignoraba las pequeñas señales. Pensaba que todo estaba en su cabeza, pero ese episodio lo cambió todo. Empezó a notar otros detalles, sonidos que llegaban en momentos de duda, animales que actuaban de forma extraña, luces que destellaban de la nada. Y lo más importante, empezó a tomar decisiones más acordes con lo que sentía, no solo con lo que parecía lógico. Este cambio de mentalidad la hizo sentir más segura, más en paz, como si por fin caminara con el alma abierta. Estas historias, por sencillas que parezcan, son puertas a algo mucho mayor. Nos recuerdan que la espiritualidad no es distante, está aquí, ahora, en los detalles que la mayoría ignora, y que los ángeles, estos mensajeros silenciosos, siguen actuando, no con palabras, sino con señales, no con gritos, sino con canciones, no con promesas, sino con presencia. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje, si esta historia te conmovió de alguna manera. Porque cuando compartimos estas experiencias, la espiritualidad cobra voz, y más personas empiezan a darse cuenta de que están siendo guiadas, incluso en momentos en que todo parece estar en silencio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque si hay algo verdaderamente transformador en este viaje espiritual, es el momento en que empiezas a percibir las señales, no como coincidencias fortuitas, ni delirios de la mente, sino como partes de un sistema de comunicación silencioso entre tú y lo invisible. Y esta conciencia lo cambia todo, la forma en que escuchas, observas y decides. Porque la verdad es que las señales están en todas partes, pero pocos tienen los ojos del alma abiertos para verlas, y aún menos tienen oídos entrenados para escuchar con el espíritu. Reconocer señales espirituales requiere una presencia diferente. No se trata solo de estar atento a lo que sucede afuera, sino especialmente a lo que sucede adentro. Porque a menudo la señal no llega de forma grandiosa, se manifiesta como un detalle, algo aparentemente ordinario, que de repente llama tu atención de una manera inusual. Es como si el mundo parpadeara. Una pequeña alerta en un entorno familiar. Puedes estar caminando por una calle que has recorrido miles de veces, pero ese día, a esa hora, hay algo diferente en el aire. Una sensación, un movimiento, un sonido, un perro que ladra sin razón, un pájaro que canta con una frecuencia repetitiva, un escalofrío sin explicación. Estos momentos no deben ignorarse. Son como flechas brillantes en medio de la rutina, indicaciones de que algo se está anunciando. Podría ser una advertencia, podría ser una confirmación, podría ser simplemente una presencia que intenta decir: estoy aquí. Y lo más importante, estas señales son casi siempre sutiles. La espiritualidad no invade, sugiere, toca suavemente, invita, y hay un patrón que se repite en estos episodios: la persistencia. Si algo se manifiesta una vez, incluso podrías pensar que es aleatorio, pero si se repite, si regresa, si te atormenta suavemente durante el día, entonces es hora de detenerse y reflexionar, porque la repetición es uno de los códigos del universo espiritual. Es como el lenguaje secreto de los ángeles, que intenta asegurarse de que no te pierdas lo que se te muestra. Otra poderosa forma de reconocimiento es percibir la energía del momento. Cuando algo parece insignificante, pero provoca una reacción emocional desproporcionada, como un escalofrío, una sensación de inquietud o, por el contrario, una paz absoluta, es una señal. Es la respuesta de tu campo emocional a la interferencia espiritual. Es la confirmación vibratoria de que conlleva algo más grande. Tu intuición, en este caso, es tu radar, y cuanto más confías en ella, más fuerte se vuelve. Un ejemplo de esto es cuando estás a punto de hacer algo importante, una decisión, una conversación, un cambio de rumbo, y algo externo te llama la atención. Podría ser un sonido agudo, una presencia inesperada, un animal que se cruza en tu camino o un objeto que cae sin razón aparente. En esos momentos, la clave es detenerse, respirar, sentir, porque la pregunta que nos permite comprender estas señales es simple pero poderosa. ¿Tiene esto algún propósito? Cuando empiezas a usar esta pregunta en tu vida diaria, algo cambia en tu percepción. Dejas de ser un pasajero pasivo en tu propia vida y empiezas a moverte con mayor conciencia, mayor conexión. Te permites investigar lo invisible y, más que eso, te abres a la guía.
Y aquí reside el punto más revelador de todos. Las señales en realidad no vienen del exterior, simplemente activan algo que ya está en tu interior. Te recuerdan una sabiduría ancestral, un instinto sagrado que había permanecido latente. Te reconectan con una dimensión de la existencia que la prisa, el ruido y el escepticismo han intentado silenciar. Por lo tanto, reconocer una señal no es un don especial, es una elección, es la decisión de mirar la vida con más atención, escuchar con más profundidad, vivir con mayor presencia. Y esta decisión en sí misma ya es un paso adelante en tu camino espiritual. Porque cuando empiezas a relacionarte con la vida como un diálogo, todo cobra más sentido. Las pérdidas, los retrasos, los encuentros y los desacuerdos. Te das cuenta de que nada está suelto, que todo tiene un ritmo y que este ritmo está orquestado por la inteligencia espiritual. Y sí, las señales pueden ser diferentes para cada persona. Lo que te llama la atención puede pasar desapercibido para otra persona, pero esa es precisamente la belleza del proceso. Los ángeles saben cómo hablarte, saben qué sonidos despiertan tu sensibilidad, qué imágenes te detienen, qué sensaciones te conmueven. Te conocen a un nivel que va más allá de tu propia comprensión, y por eso las señales siempre son personalizadas, únicas, dirigidas, pero para que esta comunicación se dé sin problemas, necesitas estar dispuesto a escuchar, y escuchar en este caso es más que solo oír, es percibir con el cuerpo, es sentir con el alma, es prestar atención a lo que el mundo intenta mostrarte en los vacíos de la lógica. Desde el momento en que permites que estas señales formen parte de tu vida, dejas de vivir por impulsos y empiezas a vivir con propósito. Y eso lo cambia todo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si alguna vez has tenido una experiencia como esta, incluso si te llevó un tiempo comprender su significado, porque cuando reconocemos las señales, la vida empieza a responder de maneras que la mente jamás podría predecir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque comprender por qué tanta gente ignora las señales es tan importante como aprender a reconocerlas. Y la verdad puede ser incómoda. Vivimos demasiado distraídos. La vida moderna nos ha enseñado a apresurarnos, a acumular tareas, a llenar cada minuto de estímulos, y en este exceso de ruido, el silencio espiritual se vuelve raro. Los mensajes sutiles que antes podíamos percibir con claridad pasan desapercibidos, y las señales que deberían protegernos se etiquetan como casualidad. Pero ¿es realmente casualidad que ese sonido insistente te impidiera irte en el momento menos indicado, o que ese animal se cruzara en tu camino justo cuando no estabas seguro de una decisión importante? El problema es que, con el tiempo, aprendemos a desconfiar de lo que no se puede explicar con palabras. Nos han entrenado para exigir pruebas, explicaciones, lógica, y así perdemos nuestra conexión con lo invisible. Olvidamos que la vida también habla con símbolos, que hay sabiduría entre líneas, que el misterio también es una forma de lenguaje. Esta distancia de la percepción espiritual no es solo un reflejo de la prisa, sino también el resultado de una mentalidad que prioriza el control sobre la intuición. Cuando intentas constantemente predecirlo todo, explicarlo todo y resolverlo todo basándote únicamente en la razón, las señales pierden el espacio que antes ocupaban en tu campo de conciencia. Siguen llegando, pero ya no estás abierto a percibirlas. Es como si hubiera una niebla entre tú y el mundo espiritual. Una niebla compuesta de sobreestimulación, miedo a parecer ingenuo y creencias limitantes que bloquean el contacto con algo más grande. Pero este distanciamiento tiene un precio, porque cuanto más ignoras las señales, más pierdes la oportunidad de ser guiado sutilmente. Y a menudo tiene que ocurrir algo más intenso para que te detengas y te preguntes, ¿no me lo habían advertido desde el principio? Y ahí es cuando muchos despiertan, sobresaltados, casi sobresaltados, conmocionados por una situación que podría haberse evitado. Es como si la vida dijera, no quisiste escuchar el susurro, así que ahora tengo que gritar. Pero esto no es un castigo, es una invitación a regresar, a reconectar, a recuperar esa conexión perdida. Y lo más hermoso de todo esto es saber que es posible revertir esta separación en cualquier momento de la vida. No importa cuánto tiempo hayas estado desconectado, lo espiritual no tiene prisa.
Solo espera a que estés listo para mirar con nuevos ojos, escuchar con una disposición diferente y sentir con más profundidad. La reconexión comienza con gestos sencillos, detenerse un minuto y prestar atención a tu entorno. Silenciar el teléfono y observar el cielo. Mirar a alguien a los ojos y prestar atención a lo que dice, porque las señales no siempre llegan de forma sobrenatural. A veces se manifiestan en la vida cotidiana, pero con una intensidad que solo se siente cuando estás realmente presente. La presencia, de hecho, es la clave para romper el ciclo de la distracción. Cuando eliges estar plenamente en el ahora, lo invisible comienza a revelarse. Notas patrones, reconoces repeticiones, captas la energía de las cosas y empiezas a confiar más en lo que sientes, aunque no puedas explicarlo. Porque la fe no es la ausencia de duda, es la presencia de la percepción, y cuanto más percibes, más sensible te vuelves. Es como si estuvieras afinando un instrumento interior que antes estaba olvidado en el fondo de un cajón. Y este proceso de afinar tu percepción es, en sí mismo, un viaje de sanación, porque al reconocer las señales, también empiezas a reconocerte a ti mismo. Entiendes lo insensible que estabas, cuánto vivías en piloto automático. Y esta revisión de la realidad abre la puerta a una verdadera transformación, a decisiones más alineadas, a una vida con más propósito. Sí, puede que aún te sientas confundido, puede que dudes, puede que pienses que te lo estás imaginando, pero no pasa nada. Este es el camino natural de quienes están reaprendiendo a escuchar. Y cada vez que decides confiar un poco más en tu intuición, este canal se fortalece. Lo que antes era un susurro empieza a tomar forma, empieza a tener sentido, y te das cuenta de que nunca has estado solo, que siempre ha habido algo o alguien intentando guiarte con amor, paciencia y cariño. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si también sientes que has ignorado las señales en el pasado, pero ahora estás dispuesto a verlas con más claridad, el simple hecho de reconocerlo ya es un gran paso en este camino de reconexión. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque percibir una señal es solo el principio. Lo que hagas con ella es lo que realmente transforma tu camino. La mayoría de las personas incluso notan cuando algo es inusual, un sonido persistente, un escalofrío inesperado, una sensación inesperada. Pero como no saben cómo reaccionar, dejan pasar el momento, y ese toque espiritual, que podría haber sido un punto de inflexión, se convierte en un recuerdo borroso, archivado junto con tantas otras coincidencias olvidadas. Lo primero que debes entender es que recibir una señal es una invitación, no es solo una advertencia, es una oportunidad para conectar, estar presente y a menudo cambiar. Y cuando llega esa invitación, la respuesta más poderosa que puedes dar es detenerte, respira, sal del modo automático, porque la señal vino para sacarte de un camino que podría haber sido demasiado rápido, demasiado inconsciente o incluso peligroso. A veces es solo un respiro que el universo quiere ofrecerte. Otras veces es una dirección, una elección, un punto de inflexión. Respirar en este momento es más que simplemente oxigenar el cuerpo, es permitir que tu alma entre en escena, es dar espacio para sentir, para escuchar, para observar qué hay detrás de ese evento. Y en esta pausa, algo comienza a revelarse. Surge un pensamiento, despierta un recuerdo, se fortalece una intuición. Es en este reino sutil y silencioso donde se profundiza la comunicación con lo invisible. Después de eso, viene algo esencial, la gratitud. No importa si la señal llegó para protegerte, enseñarte o simplemente recordarte que estás siendo guiado. Dar gracias es lo que fortalece este vínculo. Es como si, al reconocer con gratitud, dijeras, me he dado cuenta, estoy aquí, elijo permanecer consciente. Y esa decisión lo cambia todo, porque cuanto más agradeces, más presente te vuelves. Y cuanto más presente estás, más señales recibes, no porque aumenten, sino porque te vuelves capaz de percibir lo que siempre ha estado ahí. Otro gesto muy poderoso es registrar lo que has experimentado. Escribir incluso de forma sencilla es como anclar lo espiritual en lo concreto. Un cuaderno, un bloc de notas en tu teléfono, una hoja suelta. Lo importante es inmortalizar esa experiencia. Poner en palabras lo que sentiste, lo que percibiste, lo que cambió. Con el tiempo, este registro se convierte en un mapa,
Empiezas a identificar patrones, a recordar señales previas, a comprender que hay una inteligencia detrás de cada detalle. Además, compartir esta experiencia con alguien de confianza puede abrir aún más puertas de conexión, porque a menudo la señal que recibiste no fue solo para tu propio camino. A veces, también sirve para conmover a otros, para inspirar, para alertar, para guiar. Los ángeles no trabajan aislados, actúan en red, y cuando compartes conscientemente, amplías el alcance de la señal, transformas una experiencia íntima en algo colectivo, vivo y espiritual. Sin embargo, compartir esto requiere discernimiento. No todos están listos para comprender lo que has vivido, y no hay problema. No necesitas convencer a nadie, simplemente difunde la noticia. A veces, un relato sincero puede ser el detonante que alguien necesita para despertar, y así es como la luz se propaga, de alma en alma, de historia en historia. Pero lo más profundo de todo esto es que cada señal, por pequeña que sea, tiene un propósito. Puede ser un desvío para protegerte, puede ser una confirmación para fortalecerte, puede ser un recordatorio de que eres amado, incluso en los días en que te sientes solo, y en algunos casos puede ser una petición, un llamado a actuar, a cambiar, a despertar algo que yace latente dentro de ti, o incluso en alguien cercano. Por eso no puedes ignorarlas, porque las señales no son solo advertencias, son puentes entre lo visible y lo invisible, son mensajes que desafían la lógica, pero que tienen sentido en tu corazón. Y lo más hermoso es darte cuenta de que cuando empiezas a responder a estas señales con atención y presencia, tu vida empieza a alinearse de forma casi mágica. Las decisiones se vuelven más fáciles, los caminos se aclaran, e incluso los desafíos cobran mayor significado. Esta sensibilidad, en esencia, es una forma de sabiduría, no una sabiduría formulista, sino una sabiduría viva e intuitiva que se construye con cada paso de tu camino. Y la verdad es que nadie puede recorrer este camino por ti, pero los ángeles pueden, y lo harán, caminar a tu lado, enviándote señales a veces discretas, a veces insistentes, pero siempre en el momento preciso. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Si sientes que empiezas a percibir las señales de otra manera, porque reconocer esto es más que una revelación, es un paso firme hacia una vida con más propósito, más conexión y más significado. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque reconocer que los ángeles siguen actuando y están a tu lado es más que una creencia reconfortante. Es una clave que cambia por completo tu forma de vivir. Cuando aceptas, con el corazón abierto, que lo invisible sigue activo, que hay una presencia silenciosa que te acompaña incluso cuando todo parece confuso, algo en tu interior se alinea, no con teorías ni con respuestas prefabricadas, sino con una verdad que solo quienes sienten pueden comprender. Nunca has estado solo, y esta presencia no necesita manifestarse espectacularmente para ser real. Se muestra en pequeños momentos, en detalles que escapan a la distracción, en pausas que parecen simples, pero que esconden un propósito oculto. Se revela cuando oyes un sonido y sabes que hay algo más, cuando sientes una paz inexplicable en medio del caos, cuando un escalofrío te recorre por completo, sin razón lógica, pero con un significado innegable. Esto es lo invisible tocando lo visible, es lo espiritual manifestándose en capas sutiles, es la palabra divina, estoy aquí. La belleza de este tipo de intervención es que no requiere público. Los ángeles no esperan reconocimiento, no actúan para demostrarle nada a nadie, siguen actuando porque ese es su propósito: protegerte, guiarte, recordarte lo que realmente importa, y lo hacen respetando cada paso, cada duda, cada silencio. No invaden, se acercan, no se imponen, simplemente tocan, y cuando tocan, lo sientes. Quizás no sepas cómo explicarlo, pero lo sientes. Esta sensación es una de las mayores confirmaciones de que ocurre mucho más de lo que parece. Y cuando te permites creer, te abres a vivir con más sensibilidad, más ligereza, más conexión. De repente, cosas que antes pasaban desapercibidas cobran sentido. Empiezas a notar patrones, empiezas a recordar momentos en los que sentiste algo extraño, pero ahora comprendes que algo era una presencia, era una advertencia, era protección. Mucha gente se pregunta,
Pero ¿por qué los ángeles siguen actuando incluso cuando no nos damos cuenta? Y la respuesta es simple y a la vez profunda. Porque el amor no espera a ser notado para existir. El amor verdadero simplemente actúa. Y lo que hacen los ángeles, sobre todo, es amar en silencio. Amar en presencia. Amar en el cuidado que ocurre entre bastidores, donde nadie ve. Y esto, en sí mismo, debería impulsarnos a una actitud diferente ante la vida. Cuando comprendes que no estás aquí por casualidad, que hay fuerzas superiores que te guían, tu mentalidad cambia, dejas de sentirte a la deriva, empiezas a tomar decisiones más conscientes, empiezas a confiar en lo que sientes, no solo en lo que ves. Esta confianza se transforma en una fe viva, una fe que no necesita explicación, sino que se sustenta en la experiencia. Y esta experiencia es algo que crece con el tiempo, como una amistad silenciosa entre lo humano y lo divino. Esta relación con lo invisible se basa en la escucha, en la entrega, en la sensibilidad. Es el tipo de viaje que no requiere que lo entiendas todo, sino estar dispuesto a sentir los susurros, a sentir las caricias, a sentir las canciones que no surgen de la lógica, sino del alma, porque los ángeles siguen cantando. Solo necesitas permitirte escuchar con el corazón. Y este escuchar con el corazón no es poético, es real. Es cuando aprendes a escuchar sin prisas, sin juzgar, sin necesidad de control. Es cuando te permites sentir un escalofrío y no lo ignoras. Cuando prestas atención a ese detalle que nadie más vio. Cuando, ante el silencio, eliges agradecer en lugar de dudar. Porque sabes, en el fondo, que hay algo o alguien que te guía, y cuanto más te abres a esta realidad, más se intensifican las señales, no porque aumenten, sino porque finalmente empiezas a ver, y no ves con los ojos, sino con el alma. Aquí es donde ocurren los milagros, no siempre como grandes hazañas, sino como momentos en los que todo encaja, todo cobra sentido, todo se alinea, y te das cuenta, no fue suerte, fue intervención. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí. Si también crees que hay algo o alguien que te guía incluso cuando todo parece silencioso, porque reconocerlo es como encender una luz interior, y una vez encendida, esa luz empieza a iluminar todo lo que te rodea. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoció este mensaje. Quizás fue un recuerdo, un escalofrío, o simplemente la sensación de que este contenido era justo lo que necesitabas hoy. Y si te resonó, si te conmovió de alguna manera, dale a me gusta, no solo porque ayuda al canal, sino porque refuerza la conexión que hemos construido a lo largo de este video. Aprovecha y suscríbete también, porque si este tipo de reflexión te nutre, hay mucho más por venir, y cada nuevo video es una invitación a profundizar aún más en este viaje con propósito, fe y conciencia. Y si sentiste que este mensaje fue para ti, comenta abajo, estoy contigo hasta el final. Quiero saber quién ha permanecido conmigo hasta ahora. Y, lo más importante, quién también siente que está despertando a algo más grande. Hay un video aquí que profundiza en este tema. Haz clic y sígueme, porque cuando nos abrimos a las señales, el camino nunca vuelve a ser el mismo.